Breve historia de los juegos de mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos. Capítulo 6. Los juegos modernos. Continuación. Los juegos de guerra o wargames. Desde un punto de vista quizás algo torcido, aunque no por eso menos cierto, es posible afirmar que la guerra, como actividad humana, tiene un importante componente lúdico. Es, si se quiere, un juego terrible y a gran escala. O mejor dicho, a escala real. De hecho, son muchísimos los juegos históricos y actuales desarrollados como distintos modelos de uno de los aspectos más elementales de la guerra: la oposición de voluntades que buscan, cada cual, superar y doblegar coercitivamente a la otra, hasta lograr la pérdida de voluntad de continuar luchando del oponente, o al menos hasta alcanzar los objetivos primordiales previamente trazados. Asimismo, desde el ámbito de quienes consagran su oficio a la guerra, desde épocas muy tempranas han buscado la posibilidad de reproducir los campos de batalla a una escala que permita percibir y manipular sus elementos y las evoluciones de estos, ya sea para el entrenamiento anterior a la lucha o para visualizar el curso de las batallas, permitiendo con ello conducir más eficientemente las tropas. Pese a toda la carga histórica y teórica relacionada con el fenómeno de la guerra, daremos un salto enorme desde Sun Tzu hasta el siglo XVIII, para establecer que primero fueron los ingleses, seguramente inspirados por los éxitos de Napoleón, quienes comenzaron a tomarse en serio el estudio científico de la guerra como acontecimiento humano, y a sentar las bases sobre la identificación de los principios que les rigen y las normas del empleo moderno de los ejércitos. No obstante, los alemanes, o más bien los prusianos por aquel entonces, pronto notaron dicha necesidad y tomaron el mismo derrotero, para pronto liderar dicho proceso en toda Europa. Fue por aquellos años cuando la Academia Militar de Braunschweig contrató al profesor Johann Christian Ludwig Helbig, quien había dado clases en la Universidad de Brunswick, para que le enseñase sobre ciencias a los oficiales. Este contacto del matemático y entomólogo con las ciencias militares lo inspiró para crear un modelo de simulación de batallas basado en el ajedrez, y también probablemente en otros juegos similares más recientes, como Kartenspiel, Metromaquia o el Königspiel. Para su primera edición en 1780, Helbig llamó a su modelo Versuch eines Schachspiel Gebaueten Taktiken Spiels von zwei und mehreren Personen zu spielen, lo cual significa algo así como intento de crear sobre el ajedrez un juego táctico que pueda ser jugado por dos personas, el cual fue conocido coloquialmente como Kriegspiel, o juego de guerra, y se trataba de una superficie de 33 por 49 escaques, que alteraba vagamente el comportamiento de las piezas del ajedrez y añadía otras nuevas para poder representar la presencia y efectos de la infantería, la caballería y la artillería. Además, las casillas tenían un código de colores para representar los distintos tipos de terreno. Años más tarde, en 1795, un tal Georg Vinturinos, natural del sur de Jutlandia y escritor de temas militares, según se sabe, se aventuró con una versión más compleja del juego de Helbig, cuyo mérito estuvo en el sentido de ser el primero en superponer una retícula cuadrada de tablero de juego sobre topografía real, una porción de terreno existente entre Francia y Bélgica en este caso. Varios años después, en 1811, un oficial del ejército prusiano elaboró un sistema que permitía el entrenamiento militar de planificación basado en un modelo de conflicto a escala, trabajo que quedó inconcluso, pero que más tarde, en 1824, retomó su propio hijo, el teniente von Reiswitz, quien lo acabó y publicó con el nombre de Zur Darstellung militarischer mit dem Apart des Kriegspiels. Disculpen que mate tanto el alemán. Lo cual se podría traducir como instrucciones para la representación de maniobras tácticas bajo la apariencia de un juego de guerra, o sencillamente Kriegspiel. Este juego,
A diferencia de los anteriores, se separaba bastante de la influencia de los juegos de conflictos abstractos como el ajedrez e incluía un complejo sistema de componentes y mecánicas basados en cartografía de uso militar, piezas que representaban diferentes unidades y la existencia de un árbitro quien resolvía los enfrentamientos por medio de tablas estadísticas, diseñadas en base de datos reales de las campañas napoleónicas entre 1800 y 1812. Lamentablemente, para von Reitwitz, su modelo de entrenamiento no tuvo un buen recibimiento por parte de sus camaradas e incluso le costó el acoso por parte de estos, asunto que lo arrastró a una depresión que final y dramáticamente lo llevó a suicidarse de un tiro, el 1 de septiembre de 1827. Sin embargo, el concepto de Kriegspiel terminó llegando, se dice, a conocimiento del general Friedrich Karl Weiss Ferdinand Freiherr von Muffling, quien quedó encantado con el juego e influyó fuertemente para que fuera incorporado como materia de entrenamiento para los oficiales. Así, el modelo lúdico de Reiswitz inspiró otros posteriores que paulatinamente fueron siendo introducidos como material de enseñanza en planificación y conducción en los distintos niveles de mando. Tanto así que algunos sostienen que este sistema de entrenamiento fue de gran importancia en la aplastante victoria obtenida por los prusianos sobre el Segundo Imperio de Francia en 1870. De hecho, tal fue el éxito obtenido en la guerra franco-prusiana, que los demás ejércitos comenzaron a desarrollar sus propios modelos de guerra a escala para entrenamiento. El término actualmente dominante de wargame procede de modelos desarrollados por oficiales del ejército de Estados Unidos, entre los cuales destacan Charles A. L. Totten, quien publicó en 1880 su propio modelo de wargame llamado Strategos, y William Roscoe Livermore, que escribió el manual Juego de Guerra Americano en 1882. Como se ha mencionado, durante este periodo proliferó bastante un tipo de juego cuyos ejemplares llegaron a conocerse genéricamente como War Chess o ajedrez de guerra, una corriente de modelos lúdicos que no eran más que sofisticaciones sencillas del ajedrez, pero que pretendían pasar por juegos para el entrenamiento militar, aunque luego devinieron en simples juegos para el ocio, como lo fue precisamente War Chess, creado en 1866 por el coronel Charles Richardson. Salido un poco de contexto, pero que aún así representa un ejemplar curioso y algo tardío de estos ajedrezes de guerra, fue uno llamado Suffragetto, publicado en 1909 por la Unión Social y Política de Mujeres en Inglaterra, WSPU por sus siglas en inglés, el cual trataba sobre las batallas callejeras que ocurrieron en el Londres eduardiano, sostenidas entre las suffragettes, o mujeres sufragistas, y el Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, en el contexto de la lucha y las revueltas por el derecho al voto de las mujeres en el Reino Unido, que tuvo lugar entre 1866 y 1928. Lamentablemente, solo sobrevive un único ejemplar histórico de este juego, el cual es conservado en la biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford. De vuelta sobre el campo del desarrollo de los juegos de guerra de uso militar, lograr representar terreno y unidades militares no imponía un reto demasiado grande. Incluso la administración de los recursos necesarios para mantener la maquinaria bélica, la logística, no suponía algo difícil de representar. Lo realmente complicado era idear un mecanismo a través del cual poder definir objetivamente los resultados probables de los enfrentamientos entre las fuerzas. Si bien es cierto, la superioridad es un aspecto superlativo al respecto, la historia se lo cuenta en enseñar que no siempre es suficiente, decantándose la victoria en inusitadas, pero a la vez innumerables ocasiones a favor del bando aparentemente inferior. Y es que sobre el lodo que forma la sangre derramada de los soldados sobre el polvo del campo de batalla, entran a terciar muchísimas más variables que los meros cálculos cuantitativos. Aspectos como la moral, identificación con la causa, los aspectos técnicos del armamento empleado, la presencia de los líderes y comandantes, la actitud defensiva u ofensiva, los tipos de unidades involucradas,
la geografía y el tiempo atmosférico, entre otros, resultan elementos imprescindibles de considerar al momento de realizar tales imposibles ecuaciones. Este enrevesado aspecto, von Reibitz lo había resuelto con la presencia de un árbitro facultado para ponderar algunos de aquellos antecedentes y decidir finalmente el resultado. Pero siempre quedaba el mal regusto de que dicha decisión finalmente se basaba en un criterio sesgado o no del todo objetivo. Todo aquel caos configurado por la iniciativa, la decisión, la victoria y la derrota sería la semilla que finalmente incidiría en la creación de lo que luego se van a convertir en algunas de las mecánicas modernas que replantearán la modalidad de crear juegos de mesa, las mayorías y el azar controlado. En términos sencillos, la mecánica de mayorías es la mera aplicación del principio táctico de superioridad del dispositivo local para resolver los enfrentamientos. Es decir, ser más fuerte que el adversario en el lugar y momento de la decisión. Si allí logras reunir más unidades y poder de fuego, vences. De lo contrario, muerdes el polvo, básicamente. Obviamente, aquello es posible de ser complejizado añadiendo un poco de estadísticas. Por ejemplo, la gran mayoría de los reglamentos o manuales sobre táctica y operaciones dicen que la relación mínima de fuerzas o poder de fuego para establecer la superioridad del atacante hacia una posición que se defiende debe ser a lo menos de 3:1. La presencia de unidades de caballería o de artillería podría distorsionar dichas proporciones y constituir multiplicadores de la fuerza. Extrañamente, este concepto ya existía en muchísimos juegos ancestrales de estrategia, en esa técnica de captura conocida como de los guardianes, en la cual se tenían que utilizar 2 piezas propias para capturar una del oponente. La mecánica del azar controlado, más compleja, resulta de la combinación de 2 valores variables. Uno de ellos puede ser controlado y calculable por parte de los jugadores y se deduce de las reglas del juego en relación con los elementos que concurren en el combate, mientras que el otro se deduce del simple azar, otorgado por algún generador de valores aleatorios entre un rango limitado, normalmente dados. La combinación de estos valores dará un resultado a cada jugador involucrado que podrá variar dentro de ciertos rangos matemáticamente establecidos y de cuya comparación se resolverá la victoria y la derrota. El rango variable otorgado por el azar, de acuerdo con la estadística, normalmente debería favorecer al jugador que tiene la superioridad local, en un momento dado, pero también dejando la posibilidad de que haya sorpresas al respecto. Por ejemplo, se ha preestablecido que para cierto enfrentamiento, el jugador A tiene un factor de combate de 5, frente a un factor de 3 de su adversario, el jugador B. Ambos deben lanzar un dado para resolver el combate, resultados que se sumarán a sus respectivos factores fijados de antemano. Aun si el jugador A obtuviese un 1 como resultado del dado, el jugador B debería obtener a lo menos un 3 para igualarlo y desde 4 para superarlo. Otra mecánica proveniente de los juegos de guerra es el encubrimiento o niebla de guerra, un recurso lúdico que impide que el adversario conozca en detalle la situación sobre el despliegue de las unidades o tropas del contrincante. Al respecto, en el capítulo 2 sobre juegos orientales, ya se había mencionado un juego llamado Lu San Qi. Pues bien, aunque no está absolutamente acreditado, existe una gran posibilidad de que una dama parisina, conocida como Germance Edan, sobrina de Benoît Edan, quien fuera primer cónsul de Francia en Shanghái, se haya basado en aquel juego para desarrollar otro que ella patentó el 26 de noviembre de 1908 y que Wu Ju Retrouve, su editor, publicó con el nombre de L'Attaque, el cual llegaría a ser el más trascendente de los 3 juegos con tema bélico que Mademoiselle Edan llegó a publicar, siendo los otros Aviation y Dover Patrol. A partir de 1919, la casa editorial HP Gibson & Sons publicó estos 3 juegos y otro más conocido como Tree Tactics.
los cuales fueron vendidos masivamente hasta que la editorial quedó destruida producto del bombardeo de Londres durante la batalla de Inglaterra en la segunda mitad de 1940. Irónicamente, debido a lo peligroso que resultaba salir de casa durante aquellos años, producto de los constantes bombardeos, los juegos de sobremesa y salón se convirtieron en la delicia de los hogares, ganando inmensa popularidad dentro de la población de Reino Unido. Años más tarde, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, un diseñador holandés llamado Jacques Johan Mogendorf decidió aprovechar esta popularidad para desarrollar un juego basado en los principios de l'Attaque, cuyo resultado fue el clásico premoderno Stratego, con su militaría napoleónica, y que fue originalmente publicado por Jumbo en 1947. En 1970 apareció Salpacan, o el juego de los generales, otro juego inspirado en las mecánicas del Lu San Ki, creado independientemente en Filipinas por Sofronio H. Pasola Jr., el cual era a la vez un juego de deducción y que incluía la participación de un tercer jugador como árbitro. En 1982 apareció la versión electrónica de este juego, a cargo de Ideal, la cual eliminaba la necesidad del árbitro. Los juegos antes mencionados se basaban en la disposición especial de sus piezas, generalmente de pie, las cuales tenían la virtud de mostrar hacia el adversario una cara en blanco, mientras que el jugador propio revelaban su identidad, concepto del cual posteriormente se desarrollará la mecánica de niebla de guerra. Pero volviendo a los juegos nacidos en el seno de los ejércitos y las academias militares, pronto el interés de estos modelos trascendería de las aulas y pasaría a convertirse en un objeto de afición más ligada al esparcimiento que a la sola formación profesional, derivando su práctica al ámbito de los clubes de oficiales y luego a su difusión a través de publicaciones como lo fue la revista Kriegspieler Verein, editada por un club de oficiales prusianos entusiastas del juego creado por el teniente von Reitwitz. Este nuevo rol más lúdico y social de los juegos de guerra permeó su conocimiento hacia la civilidad, en donde fueron bien acogidos por un público expectante y curioso, deseoso de poder experimentar el mando de las tropas y el suceso de la guerra. Dentro de todo este esquema histórico, a comienzos de la década de 1910, ocurrió un encuentro curioso. En una visita que el escritor H.G. Wells hizo a su amigo J.K. Jerome, y luego de cenar, el anfitrión comenzó a divertirse demostrando a Wells su despreocupada habilidad para derribar soldaditos de plomo, disparándoles desde cierta distancia con un cañoncito de juguete. Sobre aquello, el escritor observó que añadiendo algunas reglas, aquella ociosa diversión de su amigo podría convertirse en un juego de simulación más complejo e interesante. Aquel fue el móvil para que en 1913 publicara un conjunto de reglas para un juego al que llamó Little Wars, o Guerras Pequeñas, cuyo título original era, valga como nota anecdótica, Little Wars, a game for boys, from 12 years of age to 150, and for that more intelligent sort of girl who likes boys' games and books, lo cual, traducido al español, sería algo como Pequeñas Guerras, un juego para niños desde 12 hasta 150 años de edad, y para esa suerte de niñas más inteligentes a quienes les gustan los juegos de niños y los libros. Little Wars era un juego sencillo, con soldados de plomo y un cañón de juguete capaz de lanzar proyectiles, que proponía reglas sobre el movimiento de las tropas y la configuración de un terreno de juego con cualquier cosa que se tuviese a mano. Sin embargo, también incluía un apéndice con reglas más complejas para representar otros aspectos, como la logística, las cargas de caballería y el transporte ferroviario. Probablemente, Little Wars representa un aspecto menor dentro de la carrera del hombre que escribió, entre otras obras, La máquina del tiempo, El hombre invisible o La guerra de los mundos, y que además estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura en 4 ocasiones. Sin embargo, sentó las bases para la creación de otros juegos, cada vez más ambiciosos, los cuales al principio, y al igual que este, solían representar combatientes individuales enfrascados en escaramuzas y refriegas tácticas de orden menor,
pero que luego fueron desarrollándose para incorporar los demás niveles de la conducción militar, con lo cual se hizo necesaria la invención de piezas que representaran unidades completas en lugar de soldados individuales, y la sustitución del menaje doméstico y de gruesos libros que se utilizaban para improvisar el campo de batalla a escala, por tableros que representaban mapas con porciones de terreno cada vez mayores y más detallados. Pese al encomio que recibían los juegos de guerra dentro del ámbito castrense, gracias al éxito que se les había atribuido durante la Guerra Franco-Prusiana, después de la Primera Guerra Mundial, estas simulaciones a escala cayeron en desgracia, al culpárseles por no haber sido útiles para anticipar la guerra de trincheras que devino posteriormente al fracaso del Plan Schlieffen para la invasión de Francia. En adelante, el desarrollo de los wargames recreativos quedará en manos de la industria del entretenimiento. El primer wargame comercial considerado moderno fue Tactics, creado en 1952 por un infante de la Guardia Nacional de Estados Unidos, llamado Charles Swan Roberts, quien más tarde sería el fundador de la compañía de juegos Avalon Hill, la que constituyó, durante su existencia original entre 1954 y 1998, antes de ser absorbida por Hasbro, el mayor exponente sobre el desarrollo de juegos de mesa, jalonando el futuro de estos. Paralelamente a la enorme influencia de Charles S. Roberts y de Avalon Hill en el desarrollo de wargames modernos, también existe la figura de Lance Guterich, como uno de los gestores de importancia en la incorporación de mecánicas interesantes que fueron añadidas a los distintos tipos de juegos de guerra que comenzaron a aparecer en los años 70, década considerada como la edad dorada del wargame. Del desarrollo suscitado por este auge de los wargames comerciales, pronto daría lugar una suerte de cisma o bifurcación evolutiva en el diseño de estos. Por una parte, aquellos cuya plataforma de juego seguirían siendo representaciones físicas a escala y con una distribución más o menos libre de los campos de batalla, basadas en un sistema que mezclaba el uso de miniaturas individuales, maquetas y una concepción de utilización del terreno normada por unidades de medida longitudinal estandarizada. Es decir, la infantería, por ejemplo, mueve cierta cantidad de pulgadas, la caballería otras tantas, etc. Muy en la corriente de Little Wars, mientras que por otra parte comenzarían a aparecer modelos con una representación del terreno concebida a través del uso de tableros topográficos, es decir, de mapas a los cuales se les añadía una segmentación a través de una malla de casillas regulares o de áreas irregulares, como distritos, provincias, para controlar y representar el movimiento y situación de las unidades. Este tipo de wargame fue desarrollado debido a la necesidad de representar porciones geográficas más extensas para el despliegue de unidades en el marco de niveles operacionales mayores, a las escaramuzas y los combates tácticos, como batallas y campañas de orden operativo y estratégico, respectivamente, donde se integran maniobras y objetivos circunscritos a teatros de guerra que requieren espacios geográficos más amplios. De tal modo, la asociación con los sistemas de coordenadas geográficas y su muy estrecha relación con los tableros tipo damero, los primeros tableros segmentados para wargames eran a base de mallas de cuadros, como el ya mencionado Tactics y su sucesor Tactic 2 en 1958. Sin embargo, pronto se hizo necesaria la disposición de un sistema que permitiera una experiencia más satisfactoria en cuanto a la relación maniobras y terreno, ya que aunque los movimientos ortogonales sobre casillas cuadradas resultan uniformes, no lo era así para los movimientos diagonales, en los cuales las distancias se distorsionaban bastante. Producto de lo anterior fue como en 1961, Charles S. Roberts incorporó un nuevo sistema que consistía en una malla hexagonada tipo panal, en la que si bien se perdía el sentido cardinal de los movimientos y se los restringía de 8 a 6 sentidos posibles, por otra parte uniformaba de mejor modo la cobertura de distancias, aspecto que, como sería comprobable a través del tiempo, y pese a sus deficiencias, terminaría imponiéndose en las preferencias de los jugadores. Los primeros juegos con malla hexagonada fueron Gettysburg, Chancellorsville y Civil War,
Con estos 3 juegos se gestó el estilo de diseño de Wargames conocido como Hex and Counter, es decir, hexágonos y contadores. Hex and Counter, sin embargo, no fue la única mecánica o sistema notable dentro del desarrollo de los Wargames. Como ya se ha mencionado, es muy probable que juegos como Luz and Key, La Attack, Stratego y Salpacan hayan inspirado a Lance Guterich para la creación de su juego Quebec 1759, cuya publicación en 1972 marcó el nacimiento de los Wargames de bloques, los cuales, por medio de piezas en forma de bloques capaces de mantenerse en pie, incorporaron la mecánica de la niebla de guerra, en la que el adversario, si bien conoce la ubicación de las unidades del oponente, no conoce la identidad de estas hasta que se compromete en combate con aquellas. A estas alturas de la historia, sobre el papel que desempeñaron los Wargames como precursores de los juegos de mesa modernos, es necesario contextualizar que cuando se habla de éxito, auge o edad de oro, aquello es en los términos restringidos que puede permitirse una afición de nicho como esta. De hecho, la escasez de jugadores existentes, la complejidad de estos juegos, la duración de las partidas y el espacio que requieren para desplegarse, motivó la formación de clubes locales y ligas de Wargames, en los cuales los aficionados comenzaron a congregarse para vivir su afición. La formación de estos clubes trajo consigo la adopción eventual de otras minorías con gustos asociados al ocio relativo a la afición por el estudio histórico, la simulación y a la literatura de género, específicamente la fantasía y la ciencia ficción, lo cual prepararía las condiciones necesarias para el nacimiento del siguiente precursor de los juegos de mesa modernos, los juegos de rol. Los juegos de rol. Durante la transición de los años 60 a los 70, en uno de aquellos clubes de Wargames ubicado en la localidad de Lago Geneva, Wisconsin, y conocido como Asociación de Estudios Tácticos de Lago Geneva, solían juntarse 2 entrañables amigos desde la infancia. Uno de ellos respondía al nombre de Donald Kay y el otro al de Gary Gygax. Kay y Gygax, como amigos que eran, compartían una gran afición por las historias de corte medieval fantástico, las que en aquellos años encontraban sus máximos exponentes en las obras de J.R.R. Tolkien y de Robert E. Howard. Respecto de dicha afición común, ambos sufrían la desazón que aquejaba y aqueja a todos los miles de aficionados a este tipo de historias, la imposibilidad de vivir en carne propia, las aventuras tan épicas de los personajes que dan vida a aquellos relatos y poder disfrutar de los mundos imaginarios en donde estos se desarrollan. Pero en la Asociación de Estudios Tácticos, ambos habían llegado a conocer los juegos de Avalon Hill y también otros juegos de corte fantástico, como el Middle Earth u otros basados en aquel, a través de los cuales se fueron empapando de las técnicas, mecánicas y otros asuntos relacionados al wargaming, además de todas aquellas otras cosas que se ventilaban en ese tipo de clubes, relacionadas con la historia, la fantasía, la ciencia ficción, etc. En 1973 decidieron formar una sociedad llamada Tactical Studies Rules, cogiendo en parte el nombre del club donde se reunían y en el cual se dedicaron a crear reglas para juegos. Con dicho trabajo, Gygax y Kay ganaron unos pocos royalties, pero no suficientes como para poder vivir de aquello. Kay, al menos, tenía otro trabajo estable, pero Gygax solamente ejercía ocasionalmente como zapatero remendón. Acudiendo a aquellos royalties ganados con la creación de reglas para Wargames, crearon junto a David Arneson un sistema de reglas adaptado para definir no las características de unidades militares, sino perfiles para personajes de fantasía, con las cuales era posible materializar decisiones y acciones en un contexto de una historia creada con dicho propósito. Dicho módulo de reglas fue bautizado como Dungeons and Dragons, o Calabozos y Dragones en español. La leyenda dice que dicho nombre fue creado a partir de 2 juegos que sirvieron de inspiración a Tactical Studies Rules. Uno de ellos era un juego australiano llamado Dungeon y otro americano llamado Dragon, aunque esto no está acreditado, lo mismo que ambos juegos. Sin embargo, el debut de Tactical Studies Rules fue un wargame titulado Cavaliers
and Roundheads, cuya producción fue financiada casi exclusivamente por Donald Kaye, ya que Gary Gygax no disponía de los recursos necesarios para ello. Dungeons and Dragons, por su parte, requería de una cantidad sustancialmente mayor que los $1000 de los que disponía Kaye, por lo que solo pudo ser publicado 18 meses más tarde del nacimiento de Tactical Studies Rules, debiendo aceptar el ingreso a la sociedad de otro integrante del Club de Wargames de Lago Geneva, Brian Bloom, quien aportó los $2000 que hacían falta. Dungeons and Dragons tuvo un éxito sin precedentes y en virtud de ello se fundó TSR Games, cuya sigla proviene de la otrora Tactical Studies Rules, con asiento en Wisconsin, la cual fue dirigida principalmente por Gary Gygax, que tuvo un mayor aporte intelectual en la creación del juego, pero también por la familia Bloom, que fueron quienes otorgaron el capital para la producción del juego. Pero eso forma parte de otra historia. Pese a que autores más recalcitrantes y otros partisanos acérrimos provenientes de las filas del mundo de los juegos de rol gustan de asociar el desarrollo histórico de estos a corrientes más antiguas, profundas y rimbombantes, ligadas preferentemente a las artes líricas de antaño, como puede serlo la interpretación de roles realizada en Europa por compañías ambulantes de teatro improvisacional, como la comedia dell'arte del siglo XVI, o los juegos teatrales creados por Viola Spolin a mediados del siglo XX, lo cierto es que el nacimiento de los juegos de rol se inició con Dungeons and Dragons y TSR, y todo lo posterior proviene de algún modo de aquella raíz. Todo otro antecedente resulta discrecional. Sin embargo, Dungeons and Dragons primero fue publicado como una suerte de wargame. De hecho, en la caja rezaba Reglamento de juego para campañas de guerra fantástico medieval. La denominación de juegos de rol llegó en forma posterior. Pese a todo, para finales de los años 70, las ventas de Dungeons and Dragons, si bien eran buenas, se mantenían dentro de rangos normales de crecimiento. En 1976, la publicación de una versión revisada del juego, editada por Eric Holmes, y el posterior lanzamiento de la versión avanzada del mismo, permitió mejorar las ganancias, doblando en 1977 las ventas brutas del año anterior. Aquello llegó acompañado de un nuevo modelo de ventas con salidas de material periódico, como la Guía de Monstruos de 1977, el Manual del Jugador en 1978 y la Guía del Dungeon Master en 1979, junto a la publicación regular de múltiples módulos de juego, los cuales eran aventuras preconstruidas que se vendían a precio módico y que permitían reducir bastante la preparación de las sesiones de juego. Aquel mismo modelo de publicación posteriormente fue replicado por la mayoría de las demás franquicias comerciales que comenzaron a surgir y explotar la afición que comenzaba a crearse alrededor de Dungeons and Dragons. Hasta entonces, si bien se generaban muy buenas ventas con los juegos de rol, estos aún se circunscribían a ese ámbito de personas con perfil más bien bajo en cuanto a sus interrelaciones sociales, muchas veces personas introvertidas o extravagantes, y con una orientación del ocio más hacia lo intelectual que lo físico o deportivo, los llamados geeks o nerds. El factor que realmente catapultó los juegos de rol hacia un nivel de primera atención mundial fue la desaparición en julio de 1979 de James Dallas Egbert III, un estudiante superdotado de Michigan, de cuya prematura investigación policial pronto se dio con evidencias sobre la participación de este en ciertas, entre comillas, oscuras sesiones de, entre comillas, cierto juego llamado Dungeons and Dragons. La noticia prendió como la pólvora. La alarma se encendió en todas las familias y comunidades estadounidenses de aquellos años y pronto todos los medios elucubraban teorías sobre las repercusiones en la salud mental e ideaciones sobre una supuesta pérdida del sentido de la realidad que sufrían aquellos que caían en la práctica de aquellos juegos de rol. Lo cierto, pero que no se supo hasta algunos años después del incidente, fue que el joven James Egbert, prodigio de la informática y estudiante universitario con 16 años de edad, se había introducido a la red de túneles de ventilación del campus de la Universidad Estatal de Michigan, con una lata de metaqualona,
para atentar contra su vida. No obstante, su intento no tuvo el resultado que esperaba, y al despertar al día siguiente no fue capaz de enfrentar los hechos, por lo que decidió huir en secreto y ocultarse en las casas de algunos conocidos, para posteriormente escapar hasta Luisiana, donde luego de otro intento fallido para poner término a su vida, en esta oportunidad con cianuro, decidió tomar contacto con el detective William Deere, a quien sus padres habían contratado para encontrarle, paralelamente con la investigación que realizaba la policía. La decisión de poner fin a su vida la había tomado por la enorme presión académica a la que estaba sujeto, aspecto en el cual sus padres, aparentemente, no contribuían en aliviar, y también debido a una supuesta homosexualidad reprimida con la que Egbert sencillamente no era capaz de lidiar. Todas estas cosas se las había confesado el muchacho al detective privado, quien no tuvo corazón para delatarlo e inventó una historia que se acomodaba a las elucubraciones periodísticas y policiales que se habían encendido, confirmando que el muchacho se había extraviado explorando la compleja red de túneles como parte de una partida de Dungeons and Dragons en vivo, un embuste solidario que mantuvo hasta 1984, 4 años después de que James Egbert tristemente consiguiera por fin su cometido de terminar con su vida de un tiro en la cabeza. Pasado ese tiempo, el detective Deere publicó la verdad de estos acontecimientos en el libro titulado El amo del calabozo. Fuese como fuese, tanto el daño a la afición como la exposición mediática de esta ya estaba hecho. Las ventas de juegos de rol se dispararon hacia las nubes, toda vez que cientos y cientos de personas deseaban satisfacer su curiosidad por experimentar este nuevo tipo de juego. Este hecho y otros similares que se sumarían a futuro, incluyendo un asesinato cometido en Madrid el 30 de abril de 1994, asociado por la prensa y los medios sensacionalistas a aquellas connotaciones negativas de la práctica de los juegos de rol, harían que estos quedaran injustamente estigmatizados a modo casi perpetuo. Aunque los juegos de rol no representan el tipo de juego de mesa objeto del presente libro, en cierto modo sí pueden considerarse precursores de estos, en el sentido de que su esforzada afición sentaría, más adelante, gran parte de las bases ludológicas y sociales que permitirán la aparición y consolidación de los juegos de mesa modernos. Pero llegados a este punto, es probable que más de algún lector se esté preguntando, ¿qué son los juegos de rol? Pues resulta que se trata de una pregunta que muchos han intentado responder y varios han fallado miserablemente. Sin ir más lejos, en el propio idioma español, Simón Blasco Perales, difusor lúdico y titular del podcast Ojo al Dado, ha dedicado un libro entero solo a esta cuestión. ¿Qué son los juegos de rol? Misma pregunta que hace poco más de 20 años intentaron responder en sendos artículos Pedro Aleacar, Cisco Fernández, Sergi Maimi y Chema Sáez en la guía del juego de rol de 1992 y también por Jordi Samarreño un año más tarde en la guía básica del juego de rol, ambas publicaciones en España por Ediciones 5. No obstante, y para no extenderse demasiado en este tema, habrá que contentarse con la definición existente en los apéndices, que para comodidad del lector sea transcrito aquí. Juego de rol, tipología, tipo de juego asociado a los juegos de mesa de índole principalmente participativa y cooperativa, cuyo modus operandi en general está dado por un grupo de personajes, cada uno interpretado por un jugador, los cuales deben progresar a través de una historia o aventura narrativa previamente diseñada, relatada, dirigida y moderada por otro jugador aparte, llamado director de juego. En su forma más elemental, los juegos de rol se juegan únicamente con un libreto, preparado por el director, papel y lápiz, para llevar ciertos registros y anotaciones relevantes, la imaginación de los jugadores y un conjunto de dados, cuyo tipo varía dependiendo de qué juego en específico se trate. Tanto el libreto como las decisiones que los jugadores toman se regulan a través de un legajo de reglas o reglamento, que dependiendo del juego varía en cuanto a sus detalles, pero que en general impone las reglas del mundo en que se juega, las características de los personajes y los recursos a su disposición,
los cuales se definen a través de perfiles normalmente numéricos, modificados por tiradas de dados a través de chequeos, cuyos resultados permiten o limitan las acciones que los jugadores deben realizar. Lo anterior es una definición muy básica de lo que son los juegos de rol, pero se estima que permite a aquellos lectores que no los conocen hacerse una idea muy elemental pero objetiva sobre estos. Por lo que respecta particularmente a este libro, resulta interesante destacar que un porcentaje importante de la población que ha impulsado el nacimiento de la afición por los juegos de mesa modernos, cuando estos eran conocidos como juegos alemanes o Eurogames a mediados de la década del 2000, se trataba de gente relativamente adulta, incluso madura, que de alguna manera vivió los sucesos relativos a los juegos de rol durante alguno de los 5 lustros entre 1975 y el cambio de milenio, coincidiendo con los irresponsables años de la niñez o la adolescencia, etapa de la vida marcada por la disponibilidad de tiempo y de energía, pero también por la falta de recursos económicos, cuando además Internet no existía o era demasiado incipiente como para constituir un medio masivo. Aquella generación rolera sufrió aquel gusto por la fantasía, la magia, el encanto y la ciencia ficción, lastrada por enormes reglamentos, a veces en otros idiomas, que resultaban caros o sumamente difíciles de conseguir o reproducir por medio de máquinas fotocopiadoras de entonces, sin mencionar el tiempo que había que dedicar en la preparación de las sesiones, el desarrollo de estas, todo aquello aderezado con el estigma social ya mencionado. Todo esto provocó que particularmente a partir del año 2000, esos mismos antiguos roleros, ahora adultos con trabajo y familias a cuestas, estuviesen ávidos y dispuestos a pagar por juegos que pudiesen reportarles sensaciones similares, pero cuyo nivel de dedicación fuera menos demandante. Aventuras y desafíos en componentes lúdicos prefabricados y envasados todos dentro de una caja para su mayor comodidad. Además de Dungeons & Dragons, otros juegos de rol importantes por aquel entonces fueron Rollmaster de Iron Crown Enterprises en 1980. Más que un juego de rol, se trataba de un sistema de juego creado para utilizarse en cualquier universo fantástico, el cual estaba basado en tiradas porcentuales con dados de 10 caras. Más tarde, conseguidas las licencias necesarias, Iron Crown creó el juego Middle Earth Role Playing, más conocido por sus siglas MERP, el cual era una adaptación del sistema Rollmaster en la obra de J.R.R. Tolkien. The Call of Cthulhu, de Chaosium, en 1981, un juego de rol argumentado en los mitos creados por H.P. Lovecraft y ambientado en los años 20. El juego estaba basado en el sistema estándar de Chaosium, el cual ya había sido utilizado para el juego RuneQuest en 1978. Stormbringer, de Chaosium en 1981, el cual estaba ambientado en los Reinos Jóvenes, un mundo de fantasía creado por el escritor Michael Moorcock. Paranoia, de West End Games en 1984, un juego de rol satírico ambientado en un futuro distópico en el que los jugadores debían interpretar a habitantes del Complejo Alpha, una ciudad subterránea gobernada por una inteligencia artificial esquizofrénica conocida como el Ordenador. MechWarrior, de FASA Corporation, en 1986. Fue diseñado como el juego de rol del universo de Battletech, un famoso wargame fantástico futurista basado en el combate entre fracciones por medio de ingenios mecánicos conocido como mechas, o robots tripulados, en el siglo 31. Cyberpunk 2013, de R. Talsorian Games en 1988. Que como dicta su nombre, estaba basado en un sombrío futuro cyberpunk gobernado por megacompañías y pululado por legiones de anarquistas y a sistemas que buscaban ganarse la vida. Cuando Mike Pondsmith creó el juego en 1988, el año 2013 aún parecía un año lo suficientemente distante y apropiado como para albergar el sombrío universo en el que se ambientaban sus partidas. Shadowrun, de FASA Corporation, en 1989. Otro juego de rol basado en un universo cyberpunk, pero el cual añade algunos elementos fantásticos como la magia y ciertas razas humanoides como elfos, orcos, enanos y trolls. Sobre este juego solía decirse que era un Dungeons & Dragons futurista.
Aquelarre, JOC Internacional, 1990. Juego de rol creado por Ricard Ibáñez, ambientado en un oscuro medioevo ibérico de los siglos XIII y XIV, aderezado con un interesante elemento de fantasía y terror gótico. Vampiro, la mascarada, de White Wolf Game Studio en 1991. Fue creado por Mark Rein-Hagen. Trata sobre la existencia y reñida convivencia de vampiros divididos en clanes en un mundo actual, pero con una realidad modificada en un estilo gótico punk. Ragnarok, de Ludotecnia en 1992. Era un juego de rol creado por el autor español Carlos Monzón, el cual estaba ambientado en un mundo contemporáneo, pero con una fuerte carga de terror, ocultismo e investigación. Autores precursores. También deben ser considerados, dentro de los precursores de los juegos de mesa modernos, algunos autores cuyas publicaciones y diseños propusieron y promovieron varias ideas frescas, como el razonamiento deductivo, la administración de recursos y otras mecánicas lúdicas modernas que luego darían paso a la siguiente generación de juegos. Asimismo, resultan también relevantes por su enorme influencia en la industria y su figura como catalizadores de la afición. So pena de dejar fuera nombres importantes como Steve Jackson, David Parlett e Ian Livingstone, entre otros, y con el debido respeto hacia todos ellos, a continuación serán presentados tres de estos autores, que a exclusivo juicio de quien suscribe, resultan los más relevantes. Sid Sackson nació en la ciudad de Chicago el 4 de febrero de 1920. Además de ser un diseñador ampliamente reconocido por juegos de mesa como Can't Stop y Focus, con el cual ganó el premio Spiel des Jahres en 1981, lo que probablemente resultó ser su mayor aporte al desarrollo de los juegos de mesa modernos, fue la creación de Acquire para la serie Bookshelf Games de la empresa 3M en 1963. La inspiración de Sackson para Acquire provino de un juego sencillo de apuestas y azar que solía jugar en su infancia, Loto, de Milton Bradley, sobre el cual él mismo había creado una especie de wargame al cual llamó War Loto. A partir de 1962 volvió a utilizar dicho modelo para la línea editorial que dirigía junto a Alex Randolph para 3M, cambiando su temática y nombre al de Vacation, para que por sugerencia de los directivos finalmente se quedó como Acquire. El asunto fue que estos juegos publicados por 3M fueron sumamente bien recibidos en Alemania, en particular Acquire, que se hizo muy popular allí, dadas sus mecánicas innovadoras, pero principalmente por proponer un tema distinto de los conflictos y de la guerra, que tanto pesar había generado en lo profundo del alma del pueblo alemán luego de la Segunda Guerra Mundial, cuyas repercusiones aún hacían llaga por la Guerra Fría y la terrible división territorial a la que había sido sometida el país. Además de su obra como diseñador de juegos, la figura de Sackson también destaca por su trabajo ligado a la recopilación y difusión de aquellas mecánicas innovadoras y profundas que caracterizarán a la nueva generación de juegos de mesa y que sacarían a la industria del estancamiento existente de juegos burdos tematizados en éxitos mediáticos del cine y la televisión. En este sentido, resultan relevantes sus publicaciones en forma de libros compilatorios de juegos sencillos y componentes elementales, como Un montón de juegos en 1966 y Juegos de cartas de todo el mundo en 1981. Un montón de juegos tuvo una segunda edición en 1982 a cargo de Dover Publications, la cual representa su edición más popular, junto con su reimpresión de 1992, la cual incluye un prefacio escrito por el mismo Sackson. El libro está dividido en 6 capítulos principales. Capítulo 1. En búsqueda de pequeños y grandes juegos. Capítulo 2. Los inventores de juegos también son personas. Capítulo 3. Esas proteicas piezas de cartón. Capítulo 4. Nuevos combates en un viejo campo de batalla. Capítulo 5. Agarra un lápiz. Y capítulo 6, miscelánea de juegos. Además, durante la década de los 70,
Saxon escribió durante varios años una columna llamada Saxon on Games, en la revista especializada en juegos de guerra Strategy and Tactics, en la cual realizaba reseñas de juegos distintos de los Wargames. Sid Saxon, adicionalmente, coleccionó juegos durante toda su vida, llegando a ostentar una ludoteca de unos 18.000 títulos distintos, de los cuales muchos eran piezas únicas y también prototipos que los diseñadores le enviaban en busca de consejo. Esta colección, después de la lamentable muerte del autor, el 6 de noviembre de 2002, fue objeto de diversas subastas hasta ser disuelta totalmente. En la actualidad, los documentos personales de Saxon se encuentran al cuidado de The Strong, una institución lúdica e educacional con asiento en Rochester, Nueva York. Alex Randolph. Alexander Randolph nació el 4 de mayo de 1922 en la ciudad bohemia de Dobrohost, en la República Checa de la actualidad, en el seno de una acomodada familia de artistas, la cual en algún momento de la infancia o juventud de Alex decidió emigrar a los Estados Unidos de América. Estudió filosofía en la Universidad de Chicago, pero al estallar la Segunda Guerra Mundial fue enlistado en el ejército, donde calificó para trabajar en el área de la inteligencia militar, antecedente que, pese a no haber llegado a desempeñarse como agente de campo, ni en algún otro tipo de operaciones especiales de inteligencia o contrainteligencia, no se atrevió a revelar sino hasta 1985, cuando publicó el juego Top Secret, el cual precisamente trata el tema del espionaje internacional. Una vez finalizada la guerra, Randolph se dedicó al rubro del diseño gráfico, probablemente por la vena artística de su familia. Fue así como en 1960, uno de sus trabajos publicitarios, realizado a base de cuadros de colores, derivó inspiradamente en un prototipo de juego de mesa, el cual llamó la atención de uno de los editores de Philips Publishers, y al poco se convirtió en su primer juego de mesa, Pan-Kai. Como ya se ha mencionado, en 1962 fue contratado junto a Sid Saxon por la empresa 3M, para hacerse cargo de lo que sería su nueva serie de juegos de mesa. Allí, además de codirigir la línea editorial de la serie, también aportó con a lo menos 4 creaciones propias: Owa-Ri en 1962, Twix-T en 1962 también, y Breakthrough en 1965, además de Evade en 1971, de entre las cuales Twix-T resultaría sumamente relevante para el devenir de los juegos de mesa modernos. Entre 1966 y 1972 se estableció en Japón, lugar donde conoció los juegos ancestrales de Oriente y se hizo muy aficionado al shogi, obteniendo incluso un grado de Dan por ese juego. En ese periodo publicó a través de Standcraft Products el juego Castile en 1970, hito que resulta relevante al ser su primera publicación en llevar su nombre como autor, si bien no en la portada, pero sí en los créditos de las reglas. Entre 1967 y 1968 ocurrió un hecho bastante notable. El autor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, como asesor de guión para la adaptación cinematográfica homónima de su novela 2001 Odisea en el espacio, había aconsejado al director Stanley Kubrick utilizar el juego Universe de Randolph para la secuencia en que el astronauta Frank Paul juega contra la computadora HAL 9000. Pese a que se filmaron algunas escenas de aquella secuencia, finalmente Kubrick decidió hacerla con un juego que resultara más familiar para la audiencia, decantándose finalmente por el ajedrez. No obstante, Parker Brothers consiguió los permisos necesarios para utilizar un fotograma de aquellas escenas eliminadas en la cubierta de las publicaciones posteriores del juego Universe. Una vez de vuelta en Occidente, Randolph se quedó en Europa, estableciéndose en la pintoresca ciudad de Venecia. Algunos años antes había conocido a Erwin Glonneher, uno de los editores principales de la prestigiosa editorial alemana Ravensburger, con quien comenzó una exitosa colaboración. Paralelamente, desde su residencia en la
ciudad del Rialto, influyó directa e indirectamente en la formación de varios autores de nacionalidad italiana, y llegó a fundar allí, años más tarde, su propia editorial, Venice Connection, junto con los diseñadores Leo Colovini y Dario De Toffoli. De su colaboración con Glonneher y la editorial Ravensburger, en 1973 publicó Banda y Ting Tong, los cuales serían sus primeros juegos en llevar su nombre de autor en la cubierta de las cajas. En 1979 publicó en Alemania su juego Twix-T, el cual fue nominado ese mismo año para la primera versión del premio Spiel des Jahres, o Juego del Año, galardón que finalmente obtendría en 1982 con su juego Sagaland, o El Bosque Encantado, creado en conjunto con el diseñador Michael Matchos. En adelante, Randolph continuó creando y publicando juegos. Sin embargo, también abrazaría una cruzada por el reconocimiento abierto del crédito que debían tener los diseñadores de juegos de mesa sobre sus obras. De esa manera, la noche del 4 de febrero de 1988, mientras se reunían varios diseñadores de juegos en la cafetería de la Feria Internacional del Juguete de Nuremberg, 13 de ellos, incluido el propio Randolph, medio en serio y medio en broma, se envalentonaron y firmaron un manifiesto en el cual se comprometían a no entregar sus creaciones a ningún editor sin las garantías de que su propio nombre de autor iría escrito en la cubierta de la caja. Dicho manifiesto, garabateado sobre un posavasos, además de Randolph, fue firmado por otros 12 autores: Helge Andersen, Aho Buchen, Erwin Glonneher, Dirk Hanneford, Max Covert, Wolfgang Kramer, Joe Nikic, Gilbert Obermeyer, John Ruthinger, Roland Seegers, Reinhold Wittig y una persona más cuya firma no ha logrado ser identificada. En adelante, este acto se conocería como el Manifiesto del Posavasos. Wolfgang Kramer, otro prominente autor alemán de juegos de mesa, al referirse sobre este episodio, declararía que se había tratado solamente de un acto espontáneo y casi ridículo, que no había revestido mayor seriedad. Sin embargo, para Randolph fue suficiente. Al poco tiempo, después escribió una carta al señor Otto Julius Mayer, el más alto directivo de Ravensburger en aquellos años, en la cual le contaba sobre el acuerdo que se había adoptado sobre el posavasos de Marras. Increíblemente, el señor Mayer le contestó al breve tiempo después, informándole que en adelante sus juegos llevarían en la cubierta el nombre de su respectivo autor, cosa que desde entonces las demás editoriales fueron copiando hasta hacerse una costumbre dentro de la industria en la actualidad, con la excepción de las más grandes jugueteras internacionales como Hasbro y Mattel. La constante lucha que Randolph hizo propia sobre este tema le valió para ser considerado por muchos como el padre de los juegos de autor, y también para otros como el primer creador de juegos. Robert Abbott nació en St. Louis, Missouri, el 2 de marzo de 1933. A pesar de haber estudiado durante 2 años en la prestigiosa Universidad de Yale y posteriormente 2 años más en la Universidad de Colorado, no llegó a graduarse jamás y decidió mudarse a Nueva York, donde fue descubierto por el matemático Martin Gardner, quien ya fue mencionado en el apartado sobre el juego del Hex. Durante el periodo comprendido entre 1950 y 1956, Abbott creó un importante número de juegos basados en cartas, de los cuales destacan Babel en 1951, Auction en 1956, pero especialmente un modelo lúdico llamado Eleusis, el cual Martin Gardner decidió dar a conocer en su afamada columna sobre juegos matemáticos. Motivado por el éxito granjeado por la columna de Gardner, Abbott decidió autopublicar en 1962 un libro llamado 4 nuevos juegos de cartas. Al año siguiente, en 1963, la editorial Stein & Day publicó su siguiente libro, 9 juegos de cartas de Abbott, el cual reunía las reglas de 8 juegos de cartas, más una interesante variante del ajedrez llamada Baroque Chess, o ajedrez barroco. Sin embargo, este libro no logró conseguir el éxito que esperaba.
Posteriormente, cansado y endeudado, Robert Abbott regresó a St. Louis para convertirse en programador informático en el laboratorio de investigación y desarrollo de la universidad local. A los pocos años, en 1965, tomó la decisión de regresar a Nueva York, donde continuó desempeñándose como programador, además de seguir creando juegos en forma aficionada. Alrededor del año 1970 y durante aproximadamente los 20 años siguientes, Abbott trabajó en la creación de uno de sus más importantes juegos, Confusion, el cual fue publicado originalmente por la editorial alemana Franjos en 1992. Sin embargo, Abbott nunca se declaró totalmente satisfecho con dicha edición. La versión definitiva de Confusion fue publicada en una reedición en español de su segundo libro, a cargo de la editorial RBA en 2004, la cual cambió el título original del libro por el de 10 juegos que no se parecen a nada, en el cual se añadieron las reglas de otros 2 juegos de Abbott. Uno de ellos era Confusion y el otro Eleusis Express. Aquella versión definitiva de Confusion fue publicada en forma de juego el año 2011 por la editorial Stronghold Games. Otro juego notable de Robert Abbott fue Epaminondas, el cual creó sobre la base de Crossings de Sid Sackson, de lo cual ya se ha hecho mención en el capítulo 4. Y hasta aquí el episodio número 16 de esta breve historia de los juegos de mesa, sobre otros elementos de cuya influencia se gestarían los juegos de mesa modernos. Recuerden que si quieren conocer más detalles sobre la evolución de los wargames, de los juegos de rol y de aquellos autores reconocidos como precursores, los pueden hallar en la versión física de esta obra, la cual goza de mucha más información adicional y es rica en notas a pie de página, notas bibliográficas, ilustraciones y tablas informativas, además de contener apéndices y un exhaustivo diccionario de terminología lúdica. El libro físico y su versión digital se encuentra disponible en Amazon, cuyos respectivos enlaces son posibles de hallar en la descripción de este video o podcast según la plataforma de vuestra preferencia. Y si quieren conocer aún más historias sobre el mundo de los juegos de mesa, no olviden visitar el blog de la Ludoteca de Pampala. Asimismo, recuerden suscribirse al canal y dar like y compartir, lo cual ayuda mucho a la difusión de este programa. Dado que en el presente episodio se han mencionado en 2 oportunidades actos relacionados con el tema del suicidio, por responsabilidad social me parece prudente agregar que si tú, que estás escuchando este podcast o mirando este video, y has tenido o tienes ideaciones o inquietudes sobre este asunto, o conoce a alguien que podría tenerlas, probablemente dentro de tu propia comunidad local existen teléfonos o canales de ayuda especializados y reservados al respecto, a los cuales es posible recurrir. Nunca está de más considerarlo y tenerlo presente. Existe gente que puede ayudar y hacer la diferencia. Y eso es todo por hoy. Éxito en la vida, suerte en el juego y hasta el próximo episodio.